Cuando era niño, Robert tuvo un amiguito, cuyo padre tenía varios negocios y una mentalidad financiera completamente diferente a la de su verdadero papá, quien, por cierto, era un alto empleado de gobierno. Desde los 9 años, Robert quería aprender cómo ser rico, y fue en esa búsqueda como empezó a recibir lecciones de su papá rico, que era así como él llamaba al padre de su amiguito, y así descubrió las diferencias en la manera de pensar de éste con su propio padre, quien aún teniendo maestría y doctorado, estaba lleno de deudas. Este es el tema de su libro, Padre Rico, Padre Pobre, y el del cuadrante del flujo de dinero, los cuales se han convertido en unos verdaderos bestsellers. Estos libros tratan sobre lo que los ricos le enseñan a sus hijos acerca del dinero que los pobres y la gente de clase media no les enseñan. Robert dice, una de las razones por las cuales los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres y la clase media lucha cada vez más con las deudas, es porque el tema del dinero es enseñado en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros aprendemos cómo manejar el dinero de nuestros padres, así que, ¿qué puede decirle un papá pobre a sus hijos acerca del dinero? Él simplemente le aconsejará con mucho amor. Hijo, estudia mucho, saca buenas calificaciones y ve a la universidad. Entonces, con un título universitario podrás encontrar un buen empleo y ganar mucho dinero. Aconsejar así a nuestros hijos es aconsejarles de la misma manera como lo hicieron nuestros padres. El mundo ha cambiado, pero el consejo, no. Esto es, mantenernos en un mundo nuevo y diferente con paradigmas viejos, que nos han colocado en una situación riesgosa y no nos hemos dado cuenta. El hijo o la hija tal vez se llegan a graduar con las mejores calificaciones, pero con una pobre programación y mentalidad financiera, las cuales fueron aprendidas en casa mientras el chico o la chica eran jóvenes. Y aún con una buena educación profesional, pero sin la capacidad de entender las finanzas y sin el conocimiento de cómo funciona el dinero, no estamos preparados para enfrentar el mundo de hoy, en el que se promueve más el gastar que el ahorrar. El tema del manejo del dinero no se enseña en las escuelas. Las escuelas se enfocan en las aptitudes escolares y profesionales, pero no en las habilidades financieras. Estas las adoptamos de lo que vimos en nuestras casas en la niñez. Los paradigmas o patrones de pensamiento se heredan de una generación a otra. Los ricos transmiten los paradigmas de los ricos y los pobres los paradigmas de los pobres. Existen reglas sobre el dinero con las que juega el rico y existen reglas del dinero con las que juega el 95% restante de la población. Estas reglas, tanto las del rico como las del gente promedio, se aprenden en casa. Y fue porque Robert Kiyosaki tuvo la influencia de 2 padres, el que pudo aprender de ambos. Tuvo que reflexionar acerca de los diferentes consejos que cada uno de sus padres le daba, y haciendo esto, ganó un valiosísimo conocimiento acerca de lo que los pensamientos de una persona pueden hacer en su propia vida. Por ejemplo, el papá pobre tenía el hábito de decir, no lo puedo comprar. El papá rico, en cambio, prohibió esas palabras. Él insistía en que se debería de decir, ¿cómo lo puedo comprar? Una es una declaración y la otra es una pregunta. Una te saca automáticamente de la jugada y la otra te obliga a pensar. El papá rico le explicaba que al decir, no lo puedo comprar, la mente dejaba entonces el tema por la paz. Mientras que haciendo la pregunta, ¿cómo lo puedo comprar?, la mente era puesta a trabajar. El papá rico era un fanático en cuanto a tener la mente trabajando y creía que decir automáticamente, no lo puedo comprar, era simplemente un signo de flojera mental. Otra diferencia se daba cuando el papá pobre recomendaba, hijo, estudia mucho para que puedas encontrar una buena empresa donde trabajar. Mientras que papá rico decía, hijo, estudia mucho para que puedas encontrar una buena empresa que comprar. Papá pobre decía, en lo que se refiere al dinero, hijo, ve a lo seguro, mételo al banco, no corras riesgos. Papá rico, en cambio, decía, aprende a evaluar y a manejar los riesgos, hijo, porque de eso tendrás grandes riquezas. Papá pobre creía que lo mejor en la vida era un buen empleo con buenas prestaciones,
y un buen plan de jubilación, mientras que papá rico creía en la total independencia financiera. Papá rico lo animaba a que estudiara para hacerse rico, que aprendiera cómo funciona el dinero y cómo hacer que el dinero trabajara para él. Yo no trabajo por dinero. Era una frase que repetía una y otra vez. El dinero trabaja para mí. Así que Robert Kiyosaki, a muy corta edad, tuvo que decidir los consejos de qué papá debería de seguir, y tal vez utilizando una lógica simple de niño, durante los siguientes 30 años, aprendió de su papá rico los secretos que los ricos aplican en el manejo del dinero, que la gente promedio no conoce. Los ricos conocen la importancia de invertir tiempo y dinero en desarrollar su inteligencia financiera. Robert Kiyosaki dice que existen dos tipos de aptitudes: las aptitudes escolares y profesionales, que son las que aprendemos en la universidad, en las maestrías o en la experiencia laboral, y la inteligencia financiera, que es conocer y aplicar las reglas de cómo hacer que el dinero trabaje para ti. La inteligencia financiera es el proceso mental a través del cual resolvemos nuestros problemas financieros. Un ejemplo simple de inteligencia financiera es conocer y entender perfectamente la diferencia entre un activo y un pasivo. Para un rico, un activo es algo que pone dinero en tu bolsa, mientras que un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsa. O visto de otra forma, si por alguna razón tú dejaras de trabajar, un activo es algo que genera ingresos que te alimentan, mientras que un pasivo es algo que se come tu dinero y te lleva a la quiebra. Y créeme que entender esto puede traer una enorme diferencia en tu vida. Por ejemplo, la gente rica se dedica toda su vida a comprar activos, tales como negocios, propiedades, inversiones, para hacer que el dinero trabaje para ellos, y que estos activos pongan dinero en sus bolsillos, mientras que la gente pobre y la de la clase media se dedican a comprar cosas a crédito, creyendo que están invirtiendo en activos aunque sean suyos hasta dentro de 5, 10 o 20 años. Y estas compras, que en realidad son pasivos, les sacan dinero de sus bolsillos mes a mes, durante toda la vida. Y esta es la mejor manera de ahorcarse financieramente, y todo por no entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Este simple conocimiento crea una enorme diferencia en los ingresos de los ricos y los pobres. Lo que los ricos hacen para tener seguridad financiera es invertir en negocios, propiedades y activos que generan ganancias residuales. Y entonces, aunque pierdan su ingreso personal, sus activos siguen trabajando para ellos. Por lo tanto, siempre tienen seguridad financiera, porque su ingreso no depende de ellos, sino del rendimiento de sus activos. Así que, si tú quieres convertirte en un verdadero dueño de negocio y ganar todo el dinero que tú quieras, tu objetivo es que lo más pronto posible compres o desarrolles un negocio con sistema. Yo pienso, dice Kiyosaki, que la mejor manera de iniciar tu camino hacia una verdadera libertad financiera es iniciarte dentro del cuadrante del de dueño de negocio con sistema. Para lo cual, debes saber que solo existen en el mundo 3 tipos de negocio con sistema. El primero es el de las grandes corporaciones tradicionales, donde uno desarrolla, a prueba y error, su propio sistema, hasta consolidarlo para después expandirlo por todo el mundo. El segundo son las franquicias, donde uno compra un sistema ya desarrollado. El tercero es el network marketing, también llamado multinivel, donde tú compras y participas en un sistema ya existente. Cada uno de estos 3 negocios con sistema tiene sus debilidades y fortalezas, aunque finalmente cada uno hace lo mismo. Si son operados adecuadamente, cada sistema proporciona un flujo estable de dinero sin mucho esfuerzo físico de parte del dueño, una vez que está funcionando y creciendo. Robert Kiyosaki dice que una de las enseñanzas más grandes que su papá rico le dio fue la siguiente: la única diferencia entre una persona rica y una persona pobre es lo que hacen ellos en su tiempo libre. La gente rica siempre está ocupada haciendo nuevos negocios. Si tú decides ocupar tu tiempo libre en hacer nuevos negocios y generar ingresos residuales adicionales, habrás iniciado el camino para lograr tu libertad financiera y ser libre de una vez y para siempre de la trampa del trabajo.
Después de estar en contacto con toda la enseñanza de Robert Kiyosaki, es sorprendente darse cuenta lo poco que sabemos respecto a un tema que impacta en nuestras vidas día con día, y lo ilógico que es tratar de mantenerse a flote y prosperar financieramente con esta falta de conocimientos al respecto. Realmente el desarrollo de una vida sana financieramente hablando no debería de ser tan complicado como lo vamos haciendo en el transcurso de nuestras vidas. Y recuerda que solo tenemos miedo a lo desconocido. Y para muchos, el tema de la libertad financiera es un tema que desconocen. Muchas gracias por tu atención.